Apreciados hermanos, queridos amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva emisión, a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Este programa tiene como propósito fundamental orientar, en primer lugar, a los maestros de escuela sabática de todo el mundo hispano, en el mundo entero, que por supuesto tengan interés en ver este video. En segundo lugar, motivar a cada uno de nuestros hermanos para que también se interesen en la profundización del estudio de la palabra de Dios. Para esta semana vamos a tener un tópico pero muy especial, porque vamos a analizar uno de los antropopatismos que generan más problemas a la hora de la comprensión del carácter de Dios. Entonces me regocijo en decirles bienvenidos a Emergencias Bíblicas, tu canal. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of el campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. Para mí es un gusto poder continuar el estudio de la palabra de Dios y espero que donde usted se encuentre, hermano y amigo, en el país de su residencia, en la ciudad donde usted more, pueda estar siendo visitado por la clemencia de nuestro Dios. Vamos a proseguir con el estudio de este trimestre, que como bien lo saben, el título general del trimestre es El amor de Dios y su justicia. Ya nos encontramos estudiando la lección número 5. Esta lección nos lleva desde el sábado 25 de enero hasta el sábado 1 de febrero del año 2005. El versículo de memoria lo encontramos en Salmos, en el Salmo 78, versículo 38, y así leemos: Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Antes de continuar con el estudio, es imprescindible que nos presentemos delante del monarca universal a través de la oración y le pidamos su bendición. Querido Padre, en esta hora al abrir tu palabra, por favor, dótanos de la capacidad intelectual otorgada por tu Espíritu para poder comprender sanamente tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. A manera de introducción, quiero leer lo siguiente. Dios es amor. Su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia. En él no hay mudanza ni sombra de variación. Siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Mientras todos los seres creados, estoy hablando o leyendo antes del pecado, mientras todos los seres creados reconocieron la lealtad del amor, hubo perfecta armonía en el universo de Dios. Cumplir los designios de su Creador era el gozo de las huestes celestiales. Se deleitaban en reflejar la gloria del Todopoderoso y en alabarlo. Y su amor mutuo fue fiel y desinteresado, mientras el amor de Dios fue supremo. No había nota discordante que perturbara las armonías celestiales. Pero, y aquí es donde comienza otra historia. En esta lección vamos a estudiar 5 características que son propias del actuar de Dios en su respuesta al problema del pecado. Pero bien podríamos decir, con base en la cita que acabamos de leer y con base en un análisis sencillo de lo que pudo haber ocurrido en las cortes celestiales antes de la aparición ignominiosa del pecado. Todos los seres angelicales vivían en perfecta armonía. No había nada que perturbara el orden, la armonía que se vivía allá en las mansiones de Dios. Por esto podríamos decir que la aparición del pecado en el universo y posteriormente en la tierra
activó, oigan bien, activó en el carácter de Dios ciertas emociones, pasiones y sentimientos que estaban latentes en sus atributos. Como hemos visto, el pecado mostró la compasión, la misericordia y el celo de Dios. Esto no ocurría antes del pecado. Este tipo de antropopatismos que hemos venido analizando, tales como la misericordia y el celo, no estaban presentes cuando el universo tenía solo una nota de armonía. Antes que el pecado apareciera en el universo, solo había paz. El celo de Dios no se manifestaba porque no era necesario. La compasión de Dios tampoco se manifestaba porque no era necesario. Y en esta semana vamos a estudiar otro antropopatismo que es la ira. La ira de Dios, por supuesto que tampoco estaba presente porque no había mal, no había pecado, no había nada que contrariara el perfecto orden en el reino de Dios. El estudio de esta semana, creo yo, puede despejar las dudas en las mentes de algunos de ustedes que posiblemente tengan todavía alguna inquietud, alguna duda respecto a cómo es que Dios enfrenta el pecado siendo misericordioso y justo al mismo tiempo. No te olvides de darle like, no te olvides de suscribirte a este canal y de compartir este video. Deleitémonos en el estudio de la palabra de Dios. Hoy tengo que decirles que tengo un motivo de mucha satisfacción. Mi corazón rebosa de alegría porque en el día de hoy Dios le ha concedido un año más de existencia a mi hija Abidaniela. Es mi hija menor. Ha sido un motivo de mucha satisfacción poder compartir estos años de existencia que Dios le ha dado a ella al lado de esta pequeña criatura. Dios te bendiga, mi niña, que te conviertas en una mujer de bien, exitosa en todos los aspectos, pero sobre todo temerosa de Dios. Que la bendición del cielo recaiga sobre ti, que las bendiciones más abundantes sean dadas a tu vida y que puedas seguir dándonos la alegría a quienes te amamos entrañablemente. Muchísimas gracias, mi Dios, por darme un año más en compañía de mi hija Abidaniela. Para el día de hoy vamos a estudiar la primera de las 5 características de la manera como Dios enfrenta el problema del pecado y se titula Afligido por el mal. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios ha sido afligido por el mal? Yo creo que no hay ser en todo el universo que haya sido tan maltratado y afligido por el mal como nuestro Dios. Dentro de la psicología se habla de la resiliencia y yo creo que el primer resiliente en la historia del universo se llama Dios. ¿Te imaginas tú qué pudo haber Él pensado, qué pudo haber Él sentido cuando su primera y amada criatura llamada Luzbel se rebeló e indujo a otros ángeles para que se rebelaran contra Dios? ¿Qué sintió el corazón de Dios? ¿Qué pudo haber experimentado el corazón de Dios cuando Adán y Eva se sumaron a esa rebelión? ¿Qué experimentó Dios cuando tuvo que destruir a esa raza poderosa antediluviana? ¿Qué sintió su corazón cuando su pueblo escogido se burló de él, edificando un becerro de oro? ¿Qué pudo haber sentido Dios cuando Pedro lo negó? ¿Qué experimentó Jesús cuando Judas lo traicionó? Podemos decir que la resiliencia de Dios, su espíritu, desde el comienzo del pecado, ha sido un espíritu que ha sido afligido por sus criaturas. En el día de hoy, yo quiero comentarte algo. La historia que encontramos en el libro de los jueces es una historia que se parece mucho a la historia de nosotros. El pueblo de Israel del período de los jueces comenzaba con apostasía, se apartaba de Dios. Luego seguía la opresión por haber ellos hecho uso del ejercicio del libre albedrío. Dios respetaba su decisión y finalmente este pueblo era oprimido por un ejército o por una nación extranjera. En esa condición se arrepentían y Dios en su misericordia los liberaba y posteriormente volvían otra vez a la apostasía. Podemos decir, es que esto le ocurría era a ellos. No es así. La Biblia no debe ser leída para pensar que esto que está siendo narrado solo lo vivieron ellos. La Biblia está escrita pensando en nosotros y hacemos mucho bien en interpretar la Biblia aplicándola a nosotros individualmente. No permitamos que el corazón de Dios sea afligido
por nosotros por causa de nuestra necedad en no actuar conforme Él nos pide. Yo entiendo que nosotros, por ser seres humanos, somos falibles, nuestra naturaleza pecaminosa nos juega malas pasadas y cedemos con increíble facilidad a la tentación. Pero si nos mantenemos en la constante búsqueda, en el constante deseo de agradar a Dios, de no desairar a su Santo Espíritu, muy pronto el triunfo del amor de Dios en nuestra vida se verá reflejado y podremos vivir acorde a la voluntad de Dios. Pienso que este es uno de los deseos más altruistas que nosotros podemos tener y Dios está dispuesto a colaborarnos. Vamos a seguir estudiando la segunda característica de la manera como Dios enfrenta el problema del pecado. Para el día lunes 27 de enero, el título de la lección es Dios es lento en airarse. Tan lento es Dios en airarse que Jonás, un profeta muy particular, que conocía bastante bien esa característica de Dios, se la reprochó. ¿Por qué Jonás, profeta, le reprocha a Dios esa característica de lento para airarse? Queridos, porque es que nosotros queremos que solo Dios actúe en misericordia para nosotros. Así nos equivoquemos, pero que actúe solo en justicia para quienes creemos que nos han atacado o que se han equivocado en contra de nosotros. Pero bendito sea el nombre de Dios. Dios no actúa según nuestros deseos. En la misericordia de Dios hay justicia y en la justicia de Dios hay misericordia. Expliquemos esto. Cuando Dios actúa misericordiosamente con una persona que ha pecado, delante del universo su carácter queda ponderado, porque Dios no trata a esa persona que merece la justicia, no la trata así, la trata con misericordia, dándole tiempo y actuando en el corazón, actuando en la mente de esa persona para que se arrepienta. Pero cuando esa persona decide no arrepentirse y no acepta la misericordia de Dios, entonces viene Dios y actúa en justicia. Pero incluso en la justicia de Dios se muestra la misericordia. Porque si Dios no interviene para darle a esta criatura que se ha revelado un fin, entonces se podría decir que Dios es connivente con el pecado. Y Dios no puede ser connivente con el pecado. Llega un momento en que la justicia de Dios se manifiesta. Pero en la Biblia encontramos algo muy curioso, y es que a Dios se le describe como a un Dios lento en airarse. La frase hebrea, traducida como tardo en enojarse o longánime, perfectamente se puede traducir como un Dios de nariz larga. En el idioma hebreo, esta figura estaba asociada metafóricamente con la nariz. ¿Por qué? Porque la longitud de la nariz representaba metafóricamente el tiempo en que se tardaba esa persona en airarse. Y como a Dios se lo representa como un Dios de nariz larga, ¿tú te imaginas el tiempo que debe correr antes que Dios pierda la paciencia? Bendito sea el nombre de Dios, ¿verdad? Por tanto, en las Sagradas Escrituras no encontramos a un Dios que se aira inmediatamente. No encontramos a un Dios que está expectante, está esperando que alguno de sus hijos se equivoque para lanzarle un rayo y partirlo en dos. Ese no es el concepto bíblico de Dios. Dios es tardo para enojarse, lento y paciente en gran manera por nosotros. Ojalá y nosotros fuésemos más narizones también en nuestra relación con los seres humanos. Vamos a continuar con la tercera característica, y esta tercera característica la encontramos en la lección correspondiente al día martes 28 de enero y que se titula Indignación justa. Yo la voy a denominar su indignación es justa. ¿La indignación de quién? De Dios. Saben que la Biblia habla de una indignación que es justa. Coloquemos un ejemplo, que es el que nos plantea el autor de nuestra lección. Imagínate que tú vas caminando por un parque y observas que una niña está siendo violentada por un adulto. ¿Tú qué sientes? ¿Te da gusto lo que está ocurriendo o te indignas?
Segundo caso, vas con tu hija pequeñita, de 3, 4, 5 años, y ella está jugando en el parque también y llega un hombre a violentarla. ¿Tú qué harías? ¿Aplaudes? ¿Le dirías a ese hombre, gracias porque estás desarrollando en mí paciencia? ¿Qué harías tú? Humanamente hablando, yo me enfrento a ese hombre y vaya a saber qué pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque me indigno frente a la injusticia. Pues precisamente la indignación de Dios es justa. ¿Qué es lo que causa la indignación en Dios? Lo que causa la indignación en Dios es el maltrato hacia una persona inferior. El apóstol Pablo, gran conocedor de Dios y bajo inspiración, escribió a los Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 26 el siguiente consejo que pienso haríamos bastante bien en prestarle atención. Efesios 4:26 dice el gran teólogo Pablo, airaos, pero no pequéis. Hay una especie de autorización divina para nosotros, airaos, podemos airarnos, porque la ira es la exacerbación de un sentimiento de nosotros, pero no debemos pecar. Yo tengo que reconocer que muchas veces uno se aira y peca en pensamiento, en palabra o en acción. ¿Cómo actuó Jesús frente a las circunstancias en donde se exacerbaba su justicia? Podemos encontrar por lo menos 4 momentos en los que Jesús mostró su indignación. Hay 4 circunstancias. La primera de ellas ocurre en la limpieza del templo. Ese templo debía convertirse en una casa de oración, pero ellos, en la época de Jesús, lo habían convertido en un negocio, en un mercado truculento. El templo estaba siendo usado para engañar, para hacer negocios, para extorsionar si fuese posible, para exprimir y para oprimir a los adoradores. Eso indignó la justa característica de Dios. A Dios, nuestro Señor Jesucristo, eso no le gustó y lo enfrentó. Se indignó cuando sus discípulos, que podemos ser nosotros hoy, reprendieron a las madres que llevaban a sus niños para que Jesús los bendijera. A Jesús le indignó la conducta de sus discípulos. Tercero, cuando impiden hacer el bien en el día sábado. Jesús se enojó con los fariseos porque ellos tenían unos preconceptos. Jesús les dijo, ustedes son bien hipócritas. Si un caballo, si una oveja, si un buey en día sábado se les cae en un hueco, ustedes van y lo sacan. Pero han enseñado que a un hombre que está enfermo y que se le puede hacer un milagro, eso está mal hecho porque estás trabajando en el día sábado. Incongruentes. Podemos nosotros también actuar de esa forma cuando vemos que hacer el bien siempre será bienvenido ante los ojos de Dios. Y una cuarta característica, cuando lo abofetearon en el juicio. Esto para mí es muy diciente. Cuando uno de los soldados le golpeó, le dio una cachetada, una bofetada en el juicio, Jesús no se paró y dijo, discúlpame, perdóname por haberte ofendido. Jesús dijo, ¿por qué me golpeas? ¿Por qué? Se indignó frente a esa situación. ¿Cuáles deben ser las características de nuestra indignación? Frente a la injusticia, frente al maltrato, frente a toda suerte de opresión, de abuso, nosotros debemos indignarnos. Eso está dentro de las posibilidades que Dios nos ha dejado. ¿Pero debemos pecar por ello? No. Yo sé que Dios nos va a dar sabiduría para actuar en el momento oportuno cuando nuestra indignación sea justa frente a alguna de las tantas injusticias que se dan en este planeta Tierra. Pero pienso que uno debe cuidarse de ser el autor de la injusticia. Debemos tener mucho cuidado de ser nosotros los que de manera egoísta estemos vulnerando los derechos de otra persona, que estemos oprimiendo al más desvalido. Yo no puedo concebir la idea de un patrono adventista que maltrate a su trabajador. Por mi cabeza no cabe la idea de que una dama que ofrece servicios
domésticos, que ayuda en la casa a otros, sea tratada como menor persona. No estoy de acuerdo con esto. No estoy de acuerdo con que un profesor en cualquier universidad adventista se sienta superior a los demás simplemente porque el Dios a través de la iglesia le permitió obtener un grado académico o doctoral. No estoy de acuerdo con que usted le diga a sus estudiantes, yo soy doctor. Jesús, el culmen de la sabiduría, jamás se presentó como tal. No estemos propiciando la injusticia. A Dios le desagrada esto. Y si nosotros queremos ser reflejadores del carácter de Dios, si queremos ser imitadores de Jesús, debemos actuar con justicia. Que en este día permita el cielo que la justicia de Jesucristo llene nuestra vida y de manera justa actuemos también con nuestros conciudadanos y con nuestro prójimo. Vamos a estudiar ahora la cuarta característica. Esta cuarta característica la encontramos en la lección del día miércoles 29 de enero y se titula Dios no se complace en afligir. Cuando nosotros abrimos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vamos a encontrar que Dios muestra de manera repetida su pasión en favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. Quiero decirles que si el mal no existiera, Dios no se enfadaría. Habíamos dicho en la lección del sábado que Dios nunca activó su ira antes del pecado porque no había razón para hacerlo. ¿Se airaba Dios antes de la entrada del pecado? La respuesta es obvia. Dios no se airaba porque no había un motivo para hacerlo. Su justicia estaba siendo perfectamente equilibrada. Sus criaturas lo amaban y Él amaba a sus criaturas más de lo que éstas lo podían amar a Él. Pero ¿por qué razón Dios a veces permite que el ser humano lleve las consecuencias de sus propias decisiones? En el libro de Esdras, el capítulo 5 y el versículo 12, leemos lo siguiente: pero después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en manos de Nabucodonosor. ¿Qué pasa aquí? Quiero proponerles lo siguiente. Mediante el Espíritu Santo, Dios procura conducirte a ti y conducirme a mí por el camino correcto. Si nosotros, si tú y yo cedemos a esa influencia, nuestra vida va a florecer. Vamos a vivir de una manera como a Dios le agrada. Esto no significa que no vamos a tener dificultades porque el enemigo se atravesará para hacernos sufrir. Porque al hacernos sufrir a nosotros, hace sufrir también el corazón de Dios. Pero si tú y yo no decidimos seguir la voz de Dios, sino que seguimos el dictado de nuestra propia inclinación, por respeto al albedrío con el cual Él nos dotó, Dios permite que tomemos nuestras decisiones. Y cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nosotros creemos que Dios se aleja de nosotros, pero Dios nunca se aleja. Una cosa es que la voz del Espíritu Santo nosotros la vamos encalleciendo, nosotros vamos reduciendo el volumen con el que el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia y creemos que es Dios quien se aleja de nosotros. Y luego, como consecuencia de nuestra elección y de nuestra decisión, y nos ponemos en el terreno del enemigo, allá no nos van a tratar con misericordia. Y entonces cuando el enemigo nos aflige, tenemos el descaro de decir que es Dios quien nos está afligiendo. Porque si Dios es todopoderoso y si Dios es amor, ¿por qué permite el sufrimiento de sus hijos? Hay dos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento que es causado directamente por Satanás, que siempre es el que ocasiona el sufrimiento, y otra cosa es el sufrimiento que ocasiona Satanás cuando yo me voy a su bando. En el caso de Job, Job era un hombre íntegro, pero Satanás lo hizo sufrir. Pregunta, ¿y por qué Dios permitió el sufrimiento de Job? Esa pregunta yo no tengo una respuesta. Probablemente pudiese ser que Dios quería utilizar a Job como utilizó a muchos de los profetas, como una señal de lo que ocurre con el conflicto entre el bien y el mal. Dentro de este conflicto habrá víctimas inocentes,
Pero dejando a un lado este concepto de las víctimas inocentes, que podemos ser casi todos, yo creo que no hay nada que decir frente a que muchas veces nosotros mismos somos culpables de recibir en nuestra vida las consecuencias de nuestras malas decisiones. Quiero decirles, Dios no se complace en lo absoluto de afligirnos. Él no es Dios maloso. Él no es un Dios que se complace en hacer el mal. Él lo ha dicho repetidamente, ¿quiero yo la muerte del impío? No, yo no quiero la destrucción de nadie. Ese es el pensamiento de Dios. Dice Él, yo tengo pensamientos de bien para ti. Tengo todo el deseo de que tú vivas, que tengas vida en abundancia. Ese es el propósito de Dios. Ahora, ¿cómo influye en tu vida la comprensión de la ira divina? ¿Acaso tú crees que Dios, porque tú estás fumando cigarrillo todavía, sabiendo que te hace daño, Dios te está mirando con el ceño fruncido? No. Dios siente compasión por ti. ¿Tú crees que Dios se aira contigo y está presto a destruirte cuando tú cedes a alguna de las adicciones modernas? No, Dios se compadece de ti. Acuérdate de las lecciones anteriores. Desde sus entrañas brota un afecto por ti, porque Él te hizo. Él te ha dado la vida y te conserva la vida, porque cree que en ti hay un potencial que se puede explotar para esta vida y para la vida eterna. Yo te pido en esta mañana, procuremos vivir conforme a lo que nosotros sabemos. Tratemos de no afligir a otra persona. Tratemos de no regocijarnos en hacerle la vida imposible a otra persona. Esta lección también tiene su componente altamente práctico. Deja de afligir a tus hijos. Deja de afligir a tu esposa o esposo. Deja de afligir a tu trabajador, a tu subalterno. Deja de afligir al pastor de tu iglesia, al hermano de la iglesia. Procura vivir como Dios desea que tú vivas. Quien aflige no es Dios, es Satanás. La quinta característica que vamos a estudiar se encuentra presente en la lección del día jueves 30 de enero con el título Mostrar compasión. Y yo le voy a dar el título Dios muestra compasión. ¿Hacia quién muestra Dios compasión? ¿A quién muestra Dios compasión? A todos los seres humanos. Pero desafortunadamente los seres humanos han mal comprendido, han mal interpretado la compasión de Dios. Ellos piensan, y puede que tú seas uno de ellos, hace algún tiempo ya yo dejé de pensar en eso, sé que Dios me ama entrañablemente y por amor a Él es que yo procuro obedecer lo que Él me dice. La ira divina es algo terrible, así comienza la lección del día jueves. De ningún modo es inmoral o contraria al amor. Por el contrario, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. Por eso la lección lleva como título La ira del amor divino. Si el pecado no existiera, la ira de Dios no existe. ¿Por qué el amor de Dios se aira? No se aira contra el pecador, se aira contra el pecado, pero como el pecado solo florece en un ente pensante y con libre albedrío que se llama criatura, entonces de contera, aunque nos guste o no, el pecado hace que la ira de Dios se sienta en nosotros, porque tenemos impregnada en nuestra vida esa sustancia altamente contaminante y terriblemente inflamable llamada pecado. ¿Cómo responder a esto de la ira de Dios? En un sentido estricto, es el amor la esencia del carácter de Dios. Eso lo dice la Biblia. Dios es amor. La Biblia no dice Dios es ira, no, Dios es amor. Pero donde no hay maldad, pues no hay ira. Donde no hay injusticia, no hay ira. ¿Qué pasa si tú vives en un pueblo donde todo el mundo se trata con bondad, donde no hay injusticia, donde los vecinos tuyos son tan conscientes que te recogen la basura cuando tú descuidadamente le has recogido, no te hacen ningún tipo de reproche, están pendientes de ti en tus momentos de dificultad? ¿Tú tendrías que enojarte contra esos vecinos que actúan de manera tan hermosa? No, ¿verdad? Bueno, Dios
no se aira porque sí. Y acuérdate, la ira de Dios se da porque el amor de Él no puede estar de acuerdo con la injusticia que el pecado ha generado en el actuar de sus criaturas. Según las Escrituras, Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con perfecta justicia. He escuchado a algunas personas que claman por justicia a Dios. Conozco a una de manera particular que constantemente vive diciendo: Dios tiene que hacerme justicia a mí y tiene que castigar a fulano, tiene que castigar a mengano, porque Él tiene que hacerme justicia a mí. Si tú piensas así, estás equivocado, porque la justicia de Dios no es punitiva, no es para encarcelar a una persona, no es para hacerle daño. La justicia de Dios siempre tiene un tinte redentor, una justicia, una disciplina redentora. En la justicia, acuérdate que decíamos, hay misericordia, y Dios siempre actúa en misericordia antes de aplicar la justicia. ¿De qué manera sientes tú que Dios te ha tratado con justicia? ¿Tú crees que te mereces lo que tú tienes? ¿Tú crees que Dios te ha tratado mal a ti? Conozco a un amigo pastor que decía: Dios ha sido demasiado bueno conmigo y yo siento que yo no he sufrido en esta vida, a pesar de que he tenido dificultades, pero yo no he sufrido como otros lo han hecho. Esa es la misericordia de Dios. Por eso decimos que Dios muestra compasión por nosotros, porque a pesar de que su ira debiese derramarse pura contra nosotros por ser rebeldes sin causa, Dios respira profundamente y se compadece de nosotros. Compadécete tú también de aquellas personas que a veces son ignorantes, a veces dicen cosas que ni saben lo que están diciendo. Permite el cielo que en el día de hoy podamos vivir de manera compasiva con las personas que nos rodean. Yo confío en Dios que estas 5 características que hemos estudiado hayan contribuido al esclarecimiento y a la comprensión de la manera como Dios aborda el problema del pecado. Aunque Él es justo, aunque su carácter es puro, te ama a ti. Y aunque el pecado está impregnado en nuestra vida, Él hace una operación de cirugía precisa para separar el pecado de nosotros. Permitámoselo. Vamos a continuar permitiéndole que Dios siga obrando en nosotros esa cirugía. Para hoy viernes 31 de enero, el título de la lección es Para estudiar y meditar. Se acabó el mes de enero, increíblemente. En el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo titulado La idolatría en el Sinaí, encontramos la siguiente narración. Esta narración está en el contexto del becerro de oro. Los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió la libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión, que eso en teología se llama el pecado peshá, el pecado a mano alzada, el pecado que podemos decir: a mí no me importa lo que Dios diga. Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. Al hacer justicia en los culpables, Moisés, como instrumento de Dios, debía dejar escrita una solemne y pública protesta contra el crimen cometido. Como en lo sucesivo, los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas, sus enemigos podrían acusarlos de que, teniendo como Dios a Jehová, habían hecho un becerro y lo habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aunque obligado a reconocer la verdad vergonzosa, Israel podría señalar la terrible suerte que corrieron los transgresores como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni disculpado. El amor, no menos que la justicia, exigía que este pecado fuera castigado.
Por obra de la misericordia de Dios, miles de personas sufrieron para evitar la necesidad de castigar a millones. Para salvar a muchos había que castigar a los pocos. La justicia de Dios es perfecta. Afortunadamente, se está Afortunadamente, este estudio de la lección nos ayuda a comprender que efectivamente Dios es un Dios muy paciente, pero el día cuando Dios, en respuesta a la elección voluntaria que la criatura tomó, va a destruir lo que le generó a él y al universo la ira, a saber, el pecado. Y si nosotros seguimos transigiendo con el pecado y no permitimos que Dios elimine de nosotros el pecado, con el dolor de su corazón, Dios dirá: tú decidiste quedarte con el pecado que yo quería quitarte. Por lo tanto, voy a destruir el pecado. Y como al destruir el pecado, tú estás presente, tienes que desaparecer. Pero no es del agrado de Dios, pero lo hará, porque finalmente el universo volverá a vibrar con la misma nota armónica antes de que el pecado apareciese y se volverá a decir otra vez: Dios es amor. Muchísimas gracias por habernos permitido compartir con ustedes este estudio maravilloso de la palabra de Dios. La lección para la próxima semana lleva como título El amor de Dios por la justicia. El amor de Dios por la justicia. Oremos. A ti, Señor, damos la honra, el honor y la gloria, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos permites entender un poco más tu palabra. Nos ayudas a darnos cuenta de cuán amoroso eres tú. Permítenos actuar en correspondencia, en consonancia, en sintonía, en armonía con este nuevo aprendizaje que algunos han obtenido y de ratificar este aprendizaje en la mayoría de nosotros. Quédate con nosotros y bendice a cada uno de los miembros de esta gran familia Emergencias Bíblicas, a quien dejo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos y amigos. Bendiciones.